muchachos? Pues muy buenas noches a todos. Antes que nada, bienvenidos a este último día de sesión dentro de nuestro curso de macroeconomía parte uno. Y para cerrar con broche de oro, pues como se había comentado, tenemos un invitado bastante especial, muy conocedor acerca del tema. Es el doctor Edgar Demetrio Tovar. Así es que a continuación les voy a mencionar parte de lo que viene siendo su currículum para que conozcan acerca del invitado, para que vean con qué personalidad nos vamos a acordar a continuación, ¿de acuerdo? Entonces, bien mencionarles, él es licenciado en Economía de la Universidad de Guadalajara. Tiene una especialidad en Desarrollo Económico Local por parte de la Organización Internacional del Trabajo. Tiene una maestría en Economía dentro de que viene siendo la Universidad de Barcelona, España. Tiene una maestría en Economía Financiera en lo que viene siendo la Universidad Rusa de la Amistad de los Pueblos. Tiene un doctorado en Economía por parte de la Universidad de Barcelona con estancia en lo que viene siendo la Universidad de Tampere, Finlandia. Es becario postdoctoral de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene un certificado y diploma en capacitación docente en la Universidad de Monterrey, especialidad en antropología y ética por parte de la Universidad Panamericana, especialidad en posgrado en competencias didácticas de la Universidad Panamericana y dentro de lo que viene siendo su ámbito laboral, ha sido asistente de investigación en la Universidad de Universidad de Guadalajara en el Departamento de Economía, asistente de investigación dentro del Departamento de Estudios Regionales del INESER, analista y consultor de proyectos de desarrollo de la firma OSID, profesor investigador del Colegio de Jalisco, profesor investigador del Colegio del Estado de Hidalgo, consultor a corto plazo del Banco Mundial, es profesor investigador de la Universidad de Monterrey y actualmente es profesor investigador de la Universidad Panamericana en el campus Guadalajara. Así es que creo que con este currículum pues queda más que esclarecido que tenemos a todo lo que es una expertise en la materia que nos va a platicar acerca de lo que viene siendo pues el diagnóstico y lo que viene siendo para él pues lo que en competencia de macroeconomía estamos viviendo hoy en día. Así es que pues Edgar, te dejo abiertamente con los chicos para que nos puedas platicar al respecto del tema. Enrique, muchas gracias. Ahora que leías un poco mi CV, pues olvidaste mencionar que nos conocemos desde la preparatoria número 4. Hace 30 años más o menos. Enrique Quiquín para mí, bueno, es un gran amigo y cuando me dice, oye, tengo unos chicos en la Universidad Tecnológica de Jalisco, darles una sesión, y la verdad es que me dio gusto. Dije, pues claro, lo voy a hacer. Como Enrique lo mencionó, tengo también una especialidad en competencias didácticas y para su generación también es importante que estas tipos de charlas sean un poco más dinámicas y lo tenía pensado y le había preguntado a Enrique al respecto porque quería ponerlos también un poco de cositas. En lugar de preparar una típica exposición, que desde luego que la hago tradicionalmente en conferencias, congresos, pero pensé ser mucho más espontáneo y pedir su participación para todo de lo que podríamos hablar el día de hoy. Realmente vamos a hablar de lo que a ustedes les interese y a partir de ello ir construyendo. Y esta es importante porque ahora ustedes me van a decir de qué va a ser la plática de hoy. Y ustedes abiertamente pueden, a partir de esto que me van a contestar ahora, a partir de esto vamos a comenzar la discusión de la situación macroeconómica del país, intentar cerrar su curso de macro y demás. Y la pregunta es hoy, actualmente, en México, ¿cuál es el problema macroeconómico más importante? En su caso, lo que estoy viendo es y es muy Mm. interesante, que la palabra más grande del mayor problema macroeconómico del país es desempleo. Inflación está muy cerca. Si unimos esta inflación con esta inflación, pues vamos a ver que para ustedes también está por aquí. Y en la Universidad Panamericana, mis estudiantes piensan que el mayor problema macroeconómico es la inflación. Y aquí tenemos crecimiento económico. El mayor problema es inflación. Ustedes también ven la inflación como un problema. Pero aquí hay una palabra que me sorprendió de parte de mis estudiantes, que ustedes no mencionaron, no lo ven, que es pobreza. La última gran noticia fue que la pobreza en el país ha disminuido. Y la mayor parte de los opositores al gobierno federal, pues han intentado buscar la manera de decir que algo estará mal, ¿no? No lo veo bien, o sea, volteas a ver tu vecindario y dices, no, no es cierto, me da la impresión de que no hay menos pobres. Pero mis estudiantes me parece que eligieron esto precisamente porque estaban los medios de comunicación. Para ustedes no, el mayor problema es desempleo y me ha sorprendido que para ustedes sea desempleo. Página que seguramente conocen, si vamos a INEGI.
estarán por aquí y les pido que hagan lo mismo, váyanse con su computadora y van a estar también haciendo exactamente lo mismo. Déjenme minimizar esto aquí y van a ver tasa de desocupación a junio del 2023, 2.7%. Ya tuve una discusión de lo que es el desempleo. Y muchos de ustedes pensarán, no es cierto, porque piensan que el desempleo es uno de los mayores problemas de este país. El problema aquí es que en términos macroeconómicos es correcto, el número es correcto. Y desempleo como tal, como lo definimos en macroeconomía, como se entiende, que tienes que tener cierto número de semanas, que puede ser desde 1 mes hasta 2 meses, depende de la definición, en el cual estés buscando trabajo activamente, que efectivamente lo estés buscando y que no lo encuentres. Y si pasaron más de 2 meses, que es lo tradicional en el resto del mundo, y has buscado trabajo de manera activa y no lo has encontrado, entonces sí se puede considerar que estás desempleado. Pero en México y en los países en desarrollo, vamos a encontrar que las tasas de desempleo son números muy pequeñitos. Si buscamos esto mismo ahora mismo para la economía estadounidense, vamos a ver que será un número alto para la economía estadounidense, alrededor del 6%. Si vamos a los países desarrollados en Europa, vamos a encontrar números también grandes, todavía, por la pandemia, por la guerra en Ucrania, y van a encontrar números que están en el 6-7%. En algún momento, con la crisis de la pandemia, incluso cerca del 9%. Se considera que un número, el número bajo, que corresponde nada más al desempleo friccional, es decir, de aquellas personas que justo están simplemente cambiando de trabajo, pero que casi de inmediato encontrarán un empleo, aquellos estudiantes que justo terminaron la carrera, pero pronto encontraron un empleo, fricción del mercado simplemente, por eso llamamos desempleo friccional, en los países desarrollados es de alrededor del 5%. Se considera que estás en el supuesto del pleno empleo. De tal manera que desempleo estructural, desempleo cíclico no existe y tu economía está produciendo a lo máximo posible. Está en su Producto Interno Bruto potencial. Entonces, cuando tú ves esta tasa de ocupación de 2.7%, hay que decir que el problema de México no es el desempleo. Cuando ustedes piensan aquí que en México el problema es desempleo, no es así. ¿Cuál puede ser la respuesta? Si ustedes piensan que es así, mucha gente lo va a ver. Bueno, no es desempleo porque el problema de los países emergentes, de los países subdesarrollados, es la informalidad. Lo que vamos a encontrar es muchísima gente que no está en el mercado laboral formal. En el país, los últimos datos que recuerdo es alrededor del 50%. Fácilmente en México puedes encontrar entre un 40-50% de la población económicamente activa que no se encuentra desempleada. El desempleo es este número chiquitito, 2.7, no está desempleada, porque cuando le preguntas si está buscando un trabajo, te va a decir que no. Cuando le preguntas en qué trabaja, te vas a dar cuenta que sí tiene un trabajo informal. Y después ese trabajo informal va a estar relacionado con esto otro, ¿no? No necesariamente. Cuando trabajé en Monterrey, también estuve cerca de esta frontera con las maquiladoras, etcétera. Y cuando hablas con la gente, con estos que son empleados en el sector informal, te das cuenta que muchas veces lo prefieren al empleo formal. Entonces, alguna vez en una entrevista por investigación, una señora, dulces afuera de una escuela. Me acerqué, el parte del proceso de investigación, hice una entrevista más a profundidad con ella y pregunté por qué no buscar un trabajo en una empresa. Al final de cuentas, en Monterrey y realmente en la frontera hay muchas opciones de un empleo formal, por ejemplo, una maquiladora. La respuesta fue sencilla. Prefiero estar con mi negocio pequeñito vendiendo dulces afuera de las escuelas que estar dentro de una fábrica de lunes a sábado, encerrada durante 8 horas, por el salario que me van a pagar. Y entonces vamos a encontrar a muchísima gente que prefiere estar en el sector informal. ¿Desempleada? No, desempleada no está. Sabemos lo que pasa en nuestro estado, sabemos lo que acaba de ocurrir en Lagos de Moreno, sabemos lo que pasa con todos estos señores de la droga. Si le preguntamos a un señor de estos de la droga si está desempleado, la respuesta es que no. No está desempleado, está en un mercado negro y seguramente sus niveles de ingresos son altísimos, muchos mejores de muchos de nosotros. No va a tener este problema de salario, pero desempleado no está. Están en el mercado informal y están en los mercados negros. Además, en México no se puede estar desempleado. No hay manera de estar desempleado. ¿Por qué no? Porque no tenemos un seguro de desempleo.
En los países desarrollados, en Europa, en Estados Unidos, te quedas sin empleo, acudes a una de estas oficinas, pides tu seguro de desempleo y el Estado momentáneamente te va a dar un ingreso que después tú regresas, pero que te permite tomarte mucho más tiempo para poder encontrar un empleo en el mercado formal. Es muy raro ver la informalidad en los países desarrollados. Entonces ellos sí, cuando volteas a ver en estos momentos de pandemia, de la crisis, de los asuntos de la guerra, de lo que ocurre en Europa, etcétera, vas a encontrar que efectivamente hay un problema de desempleo en los países desarrollados. La discusión justo ahora en Estados Unidos, como lo han de saber, es que se trabaja por hora y te pagan por hora. Entonces parecen que los números de empleo en Estados Unidos han mejorado, pero la verdad es que están trabajando menos horas de las que venían trabajando antes de la pandemia. Entonces ahí todavía hay un problema a nivel macroeconómico con Estados Unidos. Pero cuando hablamos de desempleo en México, no lo olviden, la definición formal no está aquí. El problema de México podría ser la informalidad y los mercados negros, pero no exactamente desempleo, y eso lo hace muchísimo más complicado, porque todos los modelos que tenemos que explicarles a ustedes a nivel básico, a nivel licenciatura, para entender qué hacer con el desempleo, asumen que están en los mercados formales, asumen que no existen los mercados negros, asumen que la informalidad es muy pequeña. Y entonces necesitamos otro tipo de modelos para poder pensar qué hacemos con algo como esto. Y aquí viene una pregunta, ¿no? En general, ¿tenemos que hacer algo con la informalidad? Que lo piensen. ¿Tenemos que disminuir la informalidad? ¿Cómo lo haríamos? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿O tenemos que hacer algo con este desempleo? ¿Tiene sentido que intentemos bajar este desempleo que tenemos de 2.7%? ¿Es algo que tendríamos que estar haciendo? Históricamente, lo podemos buscar, que también es parte de mi intención, podemos ver qué pasa con los niveles de empleo del país. Y van a ver que México, por décadas, no está lejos de este número del 3%. Para hacer esto un poco más dinámico, dejen de escuchar. Si van a esta página, lo van haciendo, me pueden seguir, lo pueden hacer ustedes por su cuenta después, van a encontrar esos indicadores macroeconómicos. Yo no suelo usar INEGI, ¿no? Podríamos intentar hacerlo con INEGI, pero prefiero hacerlo aquí porque tienes a muchos países y se van a dar cuenta de lo que les acabo de decir. Entonces, la primera cosa que tenemos que hacer es seleccionar un país. Déjenme seleccionar la M para ir a nuestro país, México. Me gustaría seleccionar Rusia porque es mi segundo país, pero vamos a seleccionar a Estados Unidos para tener al gran socio comercial arriba, ¿no? Entonces, lo que he hecho hasta el momento es seleccionar dos países. De aquí tengo en series, tenemos más de 1,500 variables, la gran mayoría de ellas macroeconómicas. Entonces, cuando ustedes me dieron su pintura de cuáles serían las variables macro, que es lo que estudia la macro, pues teníamos esta pintura que es la típica, la que se espera, los estudiantes a nivel licenciatura, incluso nosotros como investigadores muchas veces no sabemos la gran cantidad de indicadores macro de los que se puede hacer uso y cómo cada uno de ellos va cambiando poco a poquito. Cuando hablamos de Producto Interno Bruto, lo podemos dividir en tantas cosas, per cápita, real, nominal, en dólares, moneda corriente, según el poder adquisitivo, etcétera, y tienes muchos indicadores. Y aquí me voy a ir, como está en inglés, a unemployment. Y voy a buscar la tasa de desempleo que nos interesa, ¿no? Desempleo total, porque van a ver que está aquí también por nivel de educación. ¿Cuál será, por ejemplo, otra pregunta que podrá resultar para ustedes interesante? Desempleo es un problema. ¿Y cuál será la tasa de desempleo de los profesionistas en México? Porque ahí ya está en el mercado informal o en el mercado negro puede ser más complicado, por algo estudié, ¿no? Y entonces también podríamos encontrar, y seguramente tenemos esos indicadores, y esos indicadores existen, ¿no? ¿Cuál es la tasa de desempleo por nivel de educación? Y podríamos verlo por carreras, y podríamos tener una mejor perspectiva, y quizás antes de decidir si voy a estudiar administración de empresas, pues voltear a ver cuál es la tasa de desocupación, ¿no? Y estos son indicadores que normalmente están disponibles. Claro que los países desarrollados normalmente lo tienen mucho mejor. Déjenme ir aquí rapidito. Ah, miren, otra pregunta que sería bien interesante. ¿Y cuál sería la tasa de desempleo femenina en México? Y la tasa de informalidad en México por género es diferente y por edad es diferente. Todo eso afecta. Como se ha dicho, al final van a encontrar que no, que el desempleo femenino, masculino por edad en el país es pequeño, pero la informalidad sí va a ir cambiando con esto. Lo tengo por varones y aquí tengo la tasa de desempleo. Tengo una medida que es la medida de la Organización Internacional del Trabajo,
y luego tengo el desempleo con la estimación nacional. Esto es lo que hace INEGI. INEGI lo que hace va y la avisa al Banco Mundial. Todos los institutos de todos los países la avisan al Banco Mundial y aquí podemos encontrar. Déjenme seleccionar esto. La otra gran variable que nos preocupa, el otro gran problema macroeconómico del país, y ahora también les voy a decir cuál ha sido nuestra respuesta, está funcionando, no está funcionando, y después también les doy un consejo, ¿no? Con respecto a qué se puede hacer ello a nivel financiero, que es inflación. Aquí tenemos inflación. Mis otros estudiantes también piensan que el problema en el país es inflación. El resto del mundo sabe que el problema es inflación. Los europeos siguen con el problema de inflación. Los granos no van a llegar más baratos a Europa. Tienen un problema con esto, tienen un problema con el gas. Y todo eso, aunque está subsidiado, está implicando grandes problemas de inflación en Europa. Estados Unidos parecía que ya lo tenía controlado. Y habían pensado en no vamos a subir más la tasa de interés. Después vamos a eso. Pero inflación parece que es un problema no solamente de México, de todas partes. Pero obviamente es un problema en el país. En algún momento también tuve una discusión en la otra parte, porque hemos hecho mucho escándalo por esta inflación que llegó a un 8%. Enrique y yo recordamos lo que fue la hiperinflación de México en los años 80. ¿Te acuerdas que íbamos a la tienda y la leche en la mañana tenía un precio, ya en la noche tenía otro precio que era casi el doble? Nosotros vivimos esa inflación de más del 100%. Y es Carlos Salinas de Gortari, ayudado por Dornbush, que tiene un libro de macroeconomía básico que se estudia en todas partes, quienes resuelven el problema de hiperinflación en el país con el nuevo peso mexicano, ¿no? Bueno, tenemos inflación, vamos viendo, ¿no? Inflación en México y en Estados Unidos. Y entonces para ello necesito buscar con la I de I, inflation, o puedes ahí mismo escribirla y la encontrarías. Y también hay distintos tipos de inflación. Los más famosos es a los insumos para la producción, pero el que nos interesa es al consumidor, ¿no? Entonces, aquí lo tengo. Aquí tenemos el deflactor del PIB, que es para quitarle el impacto de la inflación cuando medimos el Producto Interno Bruto. Y aquí tenemos la típica inflación que vemos, que es la inflación al consumidor, que en el caso de México, recordarán, es una canasta de bienes, alrededor de 300 bienes, que el INEGI se encarga de determinar cuáles, que van cambiando con el tiempo. El tipo de bienes que consumíamos hace 40 años son distintos a los que consumimos ahora y por lo tanto se tiene que actualizar. Ya nadie tiene un teléfono de estos típicos de casa y ahora lo que tienes que ver, oye, tendremos que tener el teléfono móvil, el teléfono que llevamos con nosotros como parte de esto, sí, no, ¿por qué? Esto se va actualizando y se va cambiando. Pero esa es la típica inflación que estamos discutiendo. Muy rápido, antes de ver los números, déjenme mostrarle otra página que es súper útil. Bancico, Banco de México. Y aquí estamos en Banco de México. Seguramente Enrique lo comentó, si no, aquí lo pueden ver y lo saben. Y es una de las grandes críticas, no solamente de López Obrador en general. Cuando van a la página del Banco de México van a encontrar que el objetivo prioritario del banco es mantener una inflación baja y estable. Y tiene una inflación objetivo. Era antes de la pandemia entre 3 y 4. Después de la pandemia se ha decidido que a 4, pero la intención va a seguir siendo que vaya de 3 a 4% anual. Y no lo olviden, la inflación no es mala per se. No es que la inflación simplemente sea mala. Los japoneses tienen deflación y también es un problema. El problema con el promedio de precios, con la inflación, con la deflación, es que no sabemos qué viene en el futuro y no puedes tomar buenas decisiones. Cuando vayas a tu negocio, a hacer tu proyecto de inversión, quieras tener tu propio equipo de fútbol, etcétera, etcétera, pues si los precios están cambiando mucho, no puedes tomar decisiones correctas y termina por afectar. El problema con Banco de México es que para muchos otros bancos centrales, el objetivo no es solamente la inflación, también es el crecimiento económico, la renta, el Producto Interno Bruto. Ese también tendría que ser un objetivo. Lo es para la Reserva Federal, lo es para muchos bancos centrales, pero en el caso de México parece que con que te hagas cargo de tener una inflación controlada, más que suficiente. Evítame esa hiperinflación que teníamos antes. Y entonces aquí van a encontrar la inflación que tenemos ahora, 4.79. ¿Cuál les dije que era la meta después de la pandemia? Que lleguemos hasta 4. Y estamos pensando que se va a conseguir. Estamos pensando que a finales de este año, la inflación anual va a estar en el 4%. ¿Cuál fue la inflación más alta? Bueno, pues el año anterior, con la pandemia, pues llegamos al 8% y todos nos dimos cuenta de cómo estaban subiendo los precios. Vas al tianguis, ves que pues ya cualquier kilo de cualquier fruta, pues subió el precio con respecto al año anterior. Y bueno, ahí tiene la inflación subyacente, ¿no? Hay ciertos productos que siempre suben muchísimo
Esto no es un buen número porque está afectando acá, pero en general parece que es un número positivo, lo estamos pensando. Y parece que 2024 habremos llegado al objetivo. Después regreso a eso, pero ¿por qué llegamos a algo como eso? Vean la tasa de interés objetivo. Vean los CETES. Y no olviden recordarme el consejo que quería darles. Los CETES aquí, 28 días, la tasa de interés de referencia. Y van a ver que lo que hemos hecho es, para poder hacer que esta inflación baje, subir la tasa de interés. ¿Funciona? Sí, sí ha funcionado. ¿Se pensaba que era la única solución? No. Mucha de la gente que trabaja en el Banco Central, entre ellos Gerardo Esquivel, quien seguramente leyeron ustedes porque es el típico traductor de los libros de microeconomía, uno de los mejores economistas del país, tuvo problemas con López Obrador, ya no está en el banco, regresó al Colegio de México, pero él decía, la inflación que estamos viviendo no viene del lado monetario, no está bien. Nos quedamos en esta parte, ¿no? Vamos a ver esos indicadores macroeconómicos que ustedes consideran que son los más importantes. Ya discutimos desempleo, inflación. Los he seleccionado aquí en mi World Development Indicators y ahora lo que hago es irme al tiempo. Normalmente yo selecciono todos los años disponibles. Aquí otra pregunta muy importante. Estamos en Jalisco, si estuviéramos en el sur no sería el caso, pero alguien me preguntó hace un par de días, fue pregunta y casi un señalamiento. López Obrador va a terminar el sexenio con mejores datos macroeconómicos que con los que inició. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, pues aquí tenemos esos datos históricos, ¿no? Podemos ver qué pasa con el desempleo, podemos ver qué pasa con la inflación, y también puedo decirle rápidamente cuál es la discreción de López Obrador en su momento con respecto a la inflación con la que él llegó, y los vamos a ver los números. Entonces, simplemente los he seleccionado todos, y aquí le voy a decir aplicar cambios, y aquí me va a dar una vista previa. También me permite descargar los datos, me permite construir mapas. Normalmente yo le pido a los estudiantes que lo descarguen, que vayan a Excel, que jueguen con ellos en Excel. Por el tiempo los vamos a ver aquí muy rápido. Primer país que tenemos es México. El último dato que tenemos es hasta 2022. Es lo normal. Calcular todas las variables macroeconómicas es complicado, ¿no? Y siempre habrá algún sesgo, algún error, sobre todo humano. Vamos a ver el desempleo en 2022, 3.26. ¿Cuál es el último número que tenemos? El de INEGI, que ya vimos que era 2.7. Bien a la baja, bien a la baja. Oye, cuando estábamos en la pandemia, el peor año, el 2020, ¿de cuánto era el desempleo en el país? Cuando el resto del mundo tenía tasas de desempleo, el resto del mundo desarrollado tenía tasas de desempleo del 10%. Bueno, en el país era 4.44. 2021, 4.09. ¿Se dan cuenta de esos números pequeñitos del desempleo en el país? Históricamente ha sido así, me voy yendo en el tiempo hacia atrás, 4.81, 4.91 en el 2013, estos números grandes, pero la verdad es que siempre han sido números relativamente pequeños en el caso del desempleo para México. Bueno, ¿y qué hay de la inflación en el país? ¿Cuál fue el último número de inflación que habíamos mencionado? Hemos regresado a 4.7, bueno, esto es 4.8. Julio 2023, anual, ¿no? De julio 2022, julio 2023. Anualmente, ¿cuál ha sido la inflación en México? 2022, este número que escandalizaba, 8%. Todo es culpa de López Obrador, para muchos también, ¿no? En parte el asunto. Vamos a ver si los otros indicadores, si ahora son culpas de López Obrador. No, en mi opinión, desde luego que no, no todo, no necesariamente. Pero este número de 8% escandalizaba, ¿no? Era un problema que estuviéramos aquí, con muchas decisiones de Secretaría de Hacienda, como la política de austeridad, etcétera. Déjenme les muestro lo que era realmente vivir en inflación. Cuando yo nací en el 79, su profesor ha de haber sido más o menos del mismo año que yo. Nosotros nacimos con inflaciones del 18, 26, 27, 58%. 1982, crisis de la deuda. Endeúdate. Yo creo que por eso López Obrador tiene un problema, una especie de problema mental, porque él recuerda estos años de endeudarse y después pagar la deuda. Pero esto sí era inflación, 1983, 100%, ¿no? Esto era inflación. Aquí es cuando vivíamos con esta hiperinflación. El número más alto oficial aquí, 130% de inflación, 1987. Esto era vivir con inflación. Lo hemos controlado muy bien de hace bastantes años y ahora tenemos este número. Y este número 8%, pues sí, es alto. Pero no se olviden, el problema de la inflación es que no sabemos qué viene.
El problema de inflación, piensen en un país como Argentina, en Venezuela. ¿Qué tipo de decisiones puedes hacer? Estos son los números. Y lo primero que vamos a pensar es que un país desarrollado como Estados Unidos en estos números siempre va a estar mejor. Y van a ver que en términos de desempleo, no. Por lo que les he dicho, no estamos desempleados, estamos en el mercado informal. En términos de inflación, por el contrario, los países desarrollados sí muestran una gran estabilidad de precios. Y un país desarrollado normalmente tiene una inflación que no se mueve del 2%. Si tú quieres ser miembro de la Unión Europea, de la zona euro, bueno, tú necesitas cumplir con indicadores macroeconómicos. Uno de ellos, una inflación que no esté por arriba del 2%. Entonces vamos a ver ahora a nuestros vecinos del norte y vamos a ver qué les pasó a ellos con el desempleo, ¿no? Este número de 8% de desempleo en 2020 era un gran problema. La economía de Estados Unidos es muy flexible, permite este número relativamente pequeño. Si vas a Alemania, a Francia, vas a ver que este número está alrededor del 10%, ¿no? Bastante alto. Pero aquí era muy fácil porque el mercado laboral de Estados Unidos es bastante flexible. Pero 8% para una nación desarrollada es enorme. Esta inflación en Estados Unidos de 8% es increíble. Es enorme, enorme. Ese estímulo fiscal enorme, todo lo que gastaron, pues parece que les llevó a esta inflación enorme. ¿Qué es lo que se ha hecho como respuesta? Subir la tasa de interés, ¿no? ¿Cuáles son las inflaciones normales en países desarrollados? Les he dicho, alrededor del 2%. Pero si volteamos a ver estas cifras de desempleo, pues México está mejor, ¿no? Obviamente la economía de Estados Unidos es la economía de un país desarrollado y la de nosotros no. Entonces, cuando estamos discutiendo desempleo como problema para el país es muchísimo más complicado que esto. Y cuando estamos discutiendo inflación, créanme que el país lo viene haciendo bien, ¿no? Y que dentro de la pandemia, el país no lo ha terminado por hacer tan mal. Déjenme volver a México para simplemente comparar lo que muchos van a hacer, lo que muchos están haciendo. ¿Qué números se enfrentó López Obrador y qué números podría dejar? López Obrador llega en el 2018, 2019. La verdad es que le dio con una inflación que no estaba aquí, esto ya después mejoró. Perdón, la inflación estaba aquí. Esta es la inflación que le tocó a López Obrador, 4.9, ¿no? Que estaba por arriba del objetivo. El objetivo era 3.4. Y López Obrador le decía al Banco de México que se hiciera cargo de ello, pero que además se hiciera cargo del crecimiento económico y que por lo tanto tenía que bajar la tasa de interés para facilitar las inversiones. No lo olviden, a menor tasa de interés, mayor inversión física en capital físico. Cuando la tasa de interés es así de alta, yo no quiero mi proyecto de inversión. ¿Para qué? Voy aquí, compro CETES y voy a ganar 10, 11% libre de riesgo. Y entonces muchos proyectos de inversión se caen. Y López Obrador tenía esa discusión. El Banco Central dijo, soy una institución autónoma y efectivamente así ha sido hasta ahora. Y han tomado sus decisiones para poder mantener esta inflación bajo control. Pero llega y enfrenta esta inflación. ¿Cuál inflación parece que nos va a dejar? Nos va a dejar esta inflación que está cerquita del objetivo. ¿Hoy es de López Obrador? No, es del Banco de México. Apoyado, impulsado o no, pero es un indicador macroeconómico que parece que podría estar mejor con lo que él llegó. ¿Qué hay del desempleo? Bueno, pues el último número, aunque lo hemos visto por aquí, ya vemos que también para México parece que va a estar muy bien. Oye, ¿y qué pasa con la informalidad? Necesitamos otros indicadores. Habría que esculcar ahí, meterse más a fondo, ver realmente qué pasa en esa economía informal y qué pasa en esa economía de mercado negro para saber si efectivamente estamos mejor o no. Bueno, estos son los dos indicadores que estaban con ustedes. Este tipo de cosas la podemos repetir con otro montón de indicadores. Lo podemos repetir con pobreza. Aquí está todo. Lo podemos repetir con desigualdad, que en mi opinión, el mayor problema no solamente de México, sino de toda América Latina, es desigualdad. Eso es lo que termina por afectar al país. Producto Interno Bruto, crecimiento económico, tipo de cambio, que no lo mencionaron. Déjenme ir muy rápido aquí al economista. Lo que les decía, este es el otro gran número, ¿no? Estaba aquí en 16, bueno, el euro por aquí, y van a ver que el tipo de cambio que estamos dando 17 pesos, cuando a la llegada de López Obrador la especulación decía 25 pesos. Hoy es por culpa de López Obrador. No, esto es culpa del mercado, ¿no? Oferta y demanda de dólares, y por eso tenemos este precio de aquí. Que les digo, si viajas por el mundo, es sensacional, ¿no? Poder viajar a este tipo de cambio. Esta es la condición macroeconómica del país. Hay muchas teorías al respecto, muchas cosas que se pueden discutir. No se tiene la última palabra. Si Enrique no se los mencionó, pues se los puedo mencionar yo.
Cuando tienes un problema macroeconómico y tienes 3 economistas, normalmente recibes 4 respuestas diferentes. Porque Keynes, John Maynard Keynes, normalmente te da 2 respuestas diferentes para el mismo problema. Y en muchos sentidos la macroeconomía es de esas partes de la economía que se alejan de esa ciencia social dura que nos gustaría y se acerca mucho más a ser un arte. Muchas de estas cosas, de las decisiones que ocurren aquí, dependen del que está en el Banco Central, del que está en Hacienda y de ese sentimiento para tomar ciertas decisiones. En mi opinión, Arturo Herrera, cuando fue la pandemia, tomó muchas decisiones correctas. México, a diferencia de muchos otros países, fue por la política de austeridad. Y Herrera dijo, hasta que no podamos resolver el problema de salud, no tiene sentido que gastemos, no como Estados Unidos. Y me parece que acertó. Y eso no es que estuviera en el modelo, también fue un poco su sentimiento de cómo analizaba la situación para tomar ese tipo de decisiones. Les agradezco el tiempo, quedo con sus preguntas. Ok, te pregunta, en tu opinión personal, ¿cuál sería una de las mejores estrategias para contrarrestar la inflación? Esa es una pregunta interesante y aprovecho y también les doy rápido mi consejo y mi comercial. Milton Friedman de la Universidad de Chicago en los años 60, la escuela monetarista, dice, y muchos están de acuerdo, que la inflación es aquí y en cualquier lugar un fenómeno monetario. La inflación que observamos responde a la cantidad de dinero que hay en tu economía. Hay mucho dinero en tu economía y la producción ha subido, pues lo que va a ocurrir es que esos precios de esa producción que no subió tendrán que crecer. Entonces, si tú quieres controlar la inflación, el remedio típico monetarista de la síntesis neoclásica, el que la mayoría está de acuerdo, lo que hemos estado haciendo aquí y en Estados Unidos y en Rusia y en China, es controlar esa cantidad de dinero que está en circulación. ¿Quieres bajar la inflación? Normalmente pensamos que viene del lado de la demanda, ¿no? Por esa exagerada cantidad de dinero, sobre todo aquellos que están de acuerdo con Friedman. ¿Qué hay que hacer? Quita esa cantidad de dinero que está en circulación. Oye, ¿cómo la quito? Sube la tasa de interés de referencia, ¿no? López Obrador llega con una tasa de interés de referencia de 8%, una inflación que estaba arriba del objetivo del 4%. Y López Obrador quería que la tasa de interés bajara para que la inversión pudiera subir. Banco de México dijo no, pero vino la pandemia y Hacienda, que sí respondía mucho más a los deseos del Ejecutivo, de López Obrador, decidió una política de austeridad y no gastar. Y para salir del problema del crecimiento económico, pues parece que Banco de México decidió efectivamente bajar la tasa de interés. No lo recordarán ustedes perfectamente, pero es un poco de memoria, van a ver, teníamos tasa de interés de referencia, los CETES a 28 días de 8%. Con la pandemia llegó hasta 3.5%. Lo que yo hice con esa tasa de interés de 3.5% fue gastar, ¿no? Yo mandé reconstruir mi casa, es lo normal. ¿Para qué quiero mi dinero en el banco o en activos financieros que pagan 3.5%, 1%? No tiene sentido. Lo que voy a hacer es gastar. Y gasté, y eso claro que mejoró la economía. Y pudimos volver a salir de la pandemia, ¿no? La economía empezó otra vez a reactivarse. Pero como consecuencia de una tasa de interés baja, el precio del dinero es bajo, es el costo de oportunidad, la tasa de interés del dinero, y generó inflación en el país. Parcialmente, la inflación también se puede explicar por el lado de la oferta. Nos encerramos, dejamos de trabajar, hay un impacto por allá, eso es lo que decía Gerardo Esquivel. Pero también viene de este lado de la demanda de demasiado dinero en circulación porque bajamos la tasa de interés. Y entonces la inflación se nos empezó a salir de control, hasta llegar a 8%. Es un problema así. ¿Qué hacer? Justo el mecanismo contrario de acuerdo con esta posición. Ahora sube la tasa de interés. Cuando yo veo que Banco de México empieza a subir la tasa de interés, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11%. ¿Saben qué hice yo? Dejé de gastar. Y entonces mandé todo, literal, porque los bancos también podían haber tenido problemas. Se habló de que Santander podía quebrar. Y mandé todo mi dinero a CETES directo. Aprovecho el comercial y se los muestro. Consejo muy sencillo para todos, porque en México es una bendición que esas cosas se puedan hacer. En otros países tiene que ser a través de tu banco. Pero en el caso de México, entras aquí, creo que con 15,000 pesos no necesitas nada más que abrir como si fuese una cuenta bancaria que abres en línea. Si quieres más de 15,000 pesos aquí adentro, pues entonces tienes que tener tus firmas del SAT. No hay ningún problema, muy sencillo, como abrir una cuenta bancaria. No se preocupen de robo de identidad, nada de esto. Esto tiene muchísima seguridad, está conectado con tu cuenta bancaria y entonces no te van a pagar
el interés bajísimo de un banco comercial. Vas a encontrar estas tasas de interés y todos esos activos financieros con estas tasas de interés de 10%. ¿Qué estoy haciendo yo? Comprando y adquiriendo esos activos financieros de largo plazo con esta tasa de interés muy alta porque pienso que difícilmente en México va a dejar de ser un país subdesarrollado, emergente, en algún momento tenemos que alcanzar a los otros y entonces vamos a estar muy bien en el futuro, pienso que lo podemos hacer mejor y que por lo tanto estas tasas de interés son muy atractivas porque son muy altas. Ese es el comercial. ¿Qué hemos hecho para poder combatir esta inflación? ¿Cuál es el remedio típico que se ha usado hasta ahora? No el único, pero el más popular. Sube la tasa de interés y baja la inflación. Cuando subes la tasa de interés, yo ya no tengo dinero, yo ya no gasto. Lo que tengo son activos financieros. Tengo estas cosas que es muy fácil adquirir en el país. Y sería mi consejo para ustedes. En este momento todavía se pueden adquirir estas tasas de interés en activos financieros de largo plazo. Y piensen, si tengo 100,000 pesos, me espero un año y me van a dar 10,000. Libre de riesgo, créanme, por seguro, el Estado mexicano te va a pagar. ¿Quién te va a dar 10,000 pesos por tus 100,000 pesos en un año? Difícilmente. En tu proyecto de inversión hay un riesgo, etcétera, ¿no? Y esto lo hemos hecho para poder controlar esta inflación. Es una explicación, no la única. Hay otras y podríamos meternos en una discusión más profunda, pero iría por ahí y este sería mi consejo, ¿no? Cuando tengan tiempo, métanse aquí y verán que es súper sencillo. Que mencionaste, pero si puedes agregar algo más. Él justamente preguntaba acerca de herramientas de inversión, justamente, si en dónde puedes depositar con cierto grado de seguridad tu dinero justamente para protegerte de la inflación, ¿no? Okay. Déjame mejor dar a ese respecto, déjame primero compartir Binance, share screen, porque su generación podría tener más este conflicto, ¿no? ¿Conocen Binance? Binance. ¿Le suena o no le suena? ¿Ustedes criptomonedas o no? Mi consejo es no las tengan. La mayor parte de los economistas pensamos que esto es una estructura piramidal. Puede ser que en el futuro, es lo deseable, nos gustaría que toda esa tecnología del blockchain nos dé una cosa diferente al dinero, que sea muchísimo mejor. Pero por el momento, con lo que tenemos y sabemos, no es buena idea. Ahora, ¿para qué sí sirvió? ¿No? ¿Y cómo lo sé yo? Pues yo compré criptomoneda aquí para después venderlas en Rusia y me salió sin comisión a un super tipo de cambio y gasté perfectamente en Rusia mis pesos mexicanos convertidos a rublos. Pero nunca dejé mi dinero por mucho tiempo en una criptomoneda. Entonces, primero, mucho cuidado con las criptomonedas, es algo que todavía no acabamos de entender, que mi deseo es que sí vaya a funcionar y que sea mejor, pero ese tipo de inversiones financieras aquí, mi consejo es no. Hay cosas para las que sirven, hay cosas para las que no, esto es especulación pura. En este momento, inversión en capital físico, en un proyecto de inversión, en su negocio, etcétera, yo les diría que se esperen. ¿Por qué? Porque la tasa de interés después viene a la baja. Vamos a ver que en 2024, 2025 va a empezar a bajar y en este momento es cuando les conviene invertir libre de riesgo en este tipo de activos. Después, si sus sueños es tener un equipo de fútbol, pues espérense unos años, ¿no? Y ahorita si tienen este tipo de activos y aquí una gran variedad, curso de finanzas, diversificación, siempre hay que diversificar, no pongan los huevos en una misma canasta, este día sencilla, sigue sirviendo y es muy útil. Ese sería mi consejo. Algo más sobre inversión a nivel macro. La inversión, las crisis económicas vienen siempre dadas de la inversión. En el caso de México no es diferente. Al principio estábamos cerca de una recesión antes de la pandemia, porque sabemos que mucha de los empresarios del país sienten a López Obrador como incertidumbre política. Y entonces la inversión ha cambiado mucho. Fluctúa muchísimo. Al final la gente reconoce que con López Obrador, sin López Obrador, México sigue siendo un gran país para hacer negocios. Por eso el tipo de cambio que estamos observando. Y por eso sigue llegando mucha inversión extranjera directa e indirecta a este país. Y ahora tenemos el nearshoring y los conflictos de un nuevo mundo con un cambio del orden mundial. Entonces México sigue siendo un país muy atractivo, pero mi consejo en este momento, vayan a adquirir esos activos libres de riesgo. Esperemos un poquito, a menos que haya una oportunidad de negocio realmente muy buena para hacer una inversión en capital físico, ¿no? Y están empezando su carrera,
dense tiempo para planear su proyecto de inversión. ¿Sí? Perfecto, muy bien, Edgar. Y bueno, de mi parte, Edgar, yo por ahí quisiera un comentario, tu apreciación respecto a esto, ¿no? De que nuestra estabilidad macroeconómica que hemos tenido ya desde hace algún tiempo como tal, pues en gran medida se debe pues a lo que viene siendo pues el sistema justamente de nuestro Banco Central, que es completamente independiente, donde como tal ahora sí que las cuestiones políticas quedan completamente marginadas y creo que eso desde que se instituyó ha sido pues un baluarte, ¿no? Gracias a ello que las decisiones se toman completamente autónomas por el gobernador y el grupo de gobernadores, subgobernadoras del Banco de México. Creo que ha sido una de las decisiones más atinadas, digo, comparándola con otros sistemas centrales bancarios de otros países que no se da de esa manera. Y creo que esa ha sido una de las grandes decisiones, ¿no? Que recientemente hemos tenido y gracias a ello, pues tenemos una estabilidad macroeconómica, ¿no? Esto es así, Enrique, además ya hay evidencia científica, porque se ha estado evaluando a todos los bancos centrales que se han vuelto autónomos y se ha encontrado evidencia que por lo menos con respecto a la inflación, es cierto que los bancos autónomos tienen un mejor control sobre la inflación. Porque sí, están las experiencias donde el Ejecutivo Federal le dice al Banco Central qué hacer y genera esta inflación. A nosotros todavía nos tocó la época en los años 80 que todo el mundo sabía que llegaba un nuevo presidente, aunque era el mismo partido del PRI, se venía una devaluación. Todo el mundo compraba dólares poquito antes del asunto y luego los cambiaba a un super tipo de cambio para hacer más dinero sin haber hecho nada, se escapaba. Cuando esos bancos comenzaron a ganar autonomía y hay evidencia científica al respecto de muchas pruebas, se ha encontrado que efectivamente la autonomía de los bancos centrales implica mejores indicadores macroeconómicos, particularmente los monetarios, que es su área, ¿no? Inflación. Eso es así, efectivamente. Exactamente, y por ejemplo, bien comentaba, ¿no? Gran problema de la cuestión de la informalidad. Justamente hoy en la mañana escuchaba por ahí una entrevista donde, pues de repente te sorprende como tal escuchar datos que te asustan literalmente, de escuchar un Oaxaca con un 80% de informalidad, donde tú, caramba, pues dices, es increíble, ¿no? El grado que existe esto, otros estados lo tienen un poquito más moderado. Y de repente por ahí comentaba el analista de que están volteándose lo que viene siendo el lado chileno, ellos lo tienen en un 27%, y pues Ujú. resulta interesante, ¿no? Examinar justamente esos modelos que están aplicando otros países, pues para ver qué podemos incorporar para poder pues, reducir ese índice tan alto que tenemos, ¿no? ¿Recuerdas mi pregunta también, Enrique? Oye, ¿tenemos que quitarlo o no? Y tú y yo hemos viajado por Europa, y tú sabes lo que es estar en Alemania un domingo y que todo esté cerrado. Y tú sabes que cuando el Sí, tipo tiene que estar cerrado, y tú sabes que vas a la playa en Barcelona y resulta que no hay nadie vendiéndote unas papitas por ahí, ¿no? Bueno, los inmigrantes a veces te venden una cerveza. Entonces, sí, y cuando claro, llegas a un claro. país como México, toda esta informalidad se vuelve parte del folclore, es barato, poderte comer unos tacos en la esquina, y que haya por todas partes, etcétera. Después dices, ah, caray, ¿y esta informalidad realmente qué tan mala es? O la tenemos que formalizar o no, pero es como parte del folclore. Y es un tema que está lejano a mí, pero cuando les toque viajar por Europa y comparan esos países donde la formalidad es exagerada, o sea, donde llegas a la estación del autobús y el autobús ya está allí y como tú llegaste 2 segundos tarde a la estación del autobús, no te va a permitir que te subas, lo vas a pensar, ¿no? Oye, aquí le grito al del camión y se va a parar y allá no, ¿no? Ventajas y desventajas de la informalidad. Me preocupa más el asunto de los mercados negros del país, ¿no? Y de Sí, por variables no supuesto. económicas, la inseguridad. O sea, lo que tiene a los jalisquillos, a los tapatíos hoy en día, pues es lo que ocurrió con los chicos en Lagos de Moreno. Y esta cantidad de desaparecidos. Y esto, desde luego, que no es variable económica, no es variable macroeconómica, pero influye y mucho en lo que observamos en la economía del país. Definitivamente. No, muy bien, pues excelente, Edgar. Pues creo que ha sido un ejercicio para muchachos bastante retroalimentador. Creo que este tipo de charlas los retroalimenta de una manera, digamos, que en varias clases, ahora sí que pueden haber tenido, creo que en un par de horas como tal que hemos tenido oportunidad de convivir, pues creo que ha sido bastante nutrido y pues que les deja, pues por ahí un aporte significativo en lo que viene siendo este curso que acaban de terminar y sobre todo les despertará ciertas inquietudes para próximos cursos de secuencia que lleven en lo que viene siendo esta asignatura, pues seguramente ellos descubrirán por propia cuenta mucho de este aporte y como tal, Edgar, pues esperemos que no sea la última vez que nos acompañes. Aquí tienes tu casa, tienes las puertas abiertas y como tal, pues esperemos que no pase mucho tiempo y no haga cuenta en que nos acompañes para seguir platicando tan rico acerca de estos temas de macroeconomía.
Te agradezco mucho la invitación, Enrique. Les agradezco, chicos, la atención. Si me googlean me van a encontrar y si me buscan me van a encontrar y estoy aquí para ayudarles en lo que me sea posible. Muchas gracias. Perfecto, excelente. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Te mando un gran abrazo y pues quedamos por el pendiente en comunicación. Gracias, que estén muy Muy bien. bien, Adiós. perfecto. Cuídate mucho. Hasta pronto. Gracias. Adiós, adiós.